Ahora vamos a tratar acerca de los trastornos del DSM-5. Primero nos encontramos con los trastornos del desarrollo neurológico o también conocidos como trastornos del neurodesarrollo, que son aquellos que se presentan desde la infancia. Estos trastornos normalmente se diagnostican temprano en la vida debido a que se evidencian desde el año de vida 1 y la mayoría al momento de empezar la educación formal. Asimismo pueden ir acompañados de otros trastornos y no es raro encontrar varios trastornos de neurodesarrollo juntos. Entre ellos encontramos el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la discapacidad intelectual, el trastorno de la comunicación, el trastorno específico del aprendizaje, los trastornos motores y los trastornos de tics. En el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, pues, los trastornos del espectro de la esquizofrenia suelen aparecer en la transición entre la adolescencia y la adultez, aunque se han visto casos más tempranos y que se caracterizan por delirios, alucinaciones, lenguaje desorganizado. La psicoterapia combinada con la farmacoterapia han demostrado ser efectivas para los tratamientos de los trastornos de esquizofrenia. En esta categoría encontramos los trastornos de delirio, los trastornos psicótico breve, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno esquizoafectivo, la esquizofrenia y la catatonia. También encontramos otra categoría que son los trastornos bipolar y trastornos relacionados, que se caracterizan por episodios depresivos y maníacos, que la principal diferencia entre la bipolaridad 1 y 2 es que está en la intensidad con la que se manifiesta la manía. En la primera bipolaridad, la manía se da con un cuadro hipermaníaco, donde existe hiperactividad, pérdida de control y en ocasiones necesita de hospitalizaciones. En esta categoría encontramos los trastornos bipolar 1, el 2 y el trastorno ciclotímico. Luego encontramos los trastornos depresivos, en donde los trastornos depresivos se pueden manifestar a cualquier edad. La depresión se caracteriza por tristeza profunda, anedonia, que es falta de deseo de hacer cosas, abulia, que es falta de energía o ganas de moverse. Puede presentarse a cualquier edad y en ella pues encontramos el trastorno de desregulación, perturbador del estado de ánimo, el trastorno de depresión mayor, que es más como que conocido, y el trastorno depresivo persistente. Luego encontramos los trastornos de ansiedad, que la ansiedad involucra un grupo de trastornos que involucran varios trastornos que se caracterizan por englobar una sintomatología que va desde leve a grave, pudiendo en ocasiones ocasionar discapacidad. Y estos trastornos pueden darse tanto en niños, adolescentes y adultos. ¿Y cuáles son los trastornos que se encuentran relacionados con los trastornos de ansiedad? Es que son los trastornos de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, agorafobia y el trastorno de ansiedad generalizada. Luego encontramos el trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados, que se caracteriza por obsesiones, compulsiones o ambas, en donde las obsesiones son ideas, imágenes o impulsos irresistibles y persistentes de hacer algo. Las compulsiones son necesidades patológicas para actuar según un impulso que, si es resistido, provoca ansiedad y angustias excesivas. Y las obsesiones y las compulsiones causan gran angustia e interfieren con el desempeño académico y social. Aquí encontramos el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno dismórfico corporal y la tricotilomanía. Continuamos con otra categoría, que son los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Bien. Los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés implican la exposición a un evento traumático o estresante, en donde dos de los trastornos relacionados con el traumatismo son el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático, que es muy escuchado, el estrés postraumático. Y bien, aquí encontramos el trastorno de apego reactivo, el trastorno de relación social desinhibida, el trastorno de estrés
estrés postraumático muy conocido y el trastorno de estrés agudo. Estos abarcan en la categoría de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Luego encontramos la categoría de los trastornos disociativos, que los trastornos disociativos son trastornos mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad. Una persona que sufre trastornos disociativos escapa de la realidad de formas involuntarias y poco saludables, lo que causa problemas con el funcionamiento diario. En esta categoría encontramos los trastornos de identidad disociativo, amnesia disociativa, trastorno de despersonalización o desrealización. Ok, nuevamente, los trastornos disociativos encontramos tres trastornos, que es el trastorno de identidad disociativo, la amnesia disociativa y el trastorno de despersonalización o desrealización. ¿Ok? Luego encontramos el trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados. ¿Y qué quiere decir esto? Pues el trastorno de síntomas somáticos, o también sus siglas TSS, se presenta cuando una persona siente una ansiedad extrema exagerada a causa de síntomas físicos. La persona tiene pensamientos, sentimientos o sensaciones y comportamientos tan intensos que se encuentran relacionados con los síntomas, que siente que no puede hacer alguna de las actividades de su vida diaria. Y aquí encontramos los trastornos de síntomas somáticos y los trastornos de ansiedad por enfermedad. Otra categoría que encontramos en el DSM-5 son los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos, en donde los trastornos de la alimentación son afecciones graves que se relacionan con las conductas alimentarias que afectan negativamente la salud, las emociones y la capacidad de desempeñarse en áreas importantes de la vida. Aquí encontramos los trastornos como la pica, trastorno de rumiación, trastorno de evitación o restricción de la ingestión de alimentos, la anorexia nerviosa muy conocida, asimismo la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Encontramos también los trastornos de la excreción, que son los trastornos de eliminación que se refieren a la emisión de heces o de orina en lugares que se consideran inadecuados, sea de forma intencional o no, que se mantienen por lo menos durante 3 meses. En niños con un nivel de desarrollo en el que se espera puede tener el control de la misma. Y aquí encontramos la enuresis, la encopresis. Otra vez, pues aquí encontramos dos trastornos que acabé de mencionar, que es la enuresis y la encopresis, que está abarcado en la categoría de los trastornos de excreción, que como decíamos se refiere a la emisión de heces o de orina en lugares que no son adecuados. Ok, y que por lo menos se mantiene durante 3 meses. Luego encontramos uno de los trastornos también muy conocidos o vistos o identificados o diagnosticados, que son los trastornos del sueño o vigilia, que algunos de los signos y síntomas de los trastornos del sueño incluyen somnolencia diurna, excesiva, respiración irregular o aumento del movimiento durante el sueño. Otros signos y síntomas incluyen un sueño irregular y un ciclo de vigilia y dificultad para conciliar el sueño. Aquí encontramos el trastorno de insomnio, trastorno por hipersomnia, narcolepsia, trastornos del sueño relacionados con la respiración. Luego encontramos las disfunciones sexuales, que se llama disfunción en la etapa del acto sexual, que incluye deseo, excitación, orgasmo y resolución, que evita que el individuo o pareja el disfrute de la actividad sexual. Las disfunciones sexuales pueden manifestarse al comienzo de la vida sexual de la persona o pueden desarrollarse más adelante. Aquí encontramos la eyaculación retardada, el trastorno eréctil, el trastorno orgásmico femenino y la eyaculación prematura. Otra categoría encontramos los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta, que los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta incluyen afecciones que se manifiestan con problemas en el autocontrol del comportamiento y las emociones, mientras que otros trastornos pueden tratar sobre problemas de la regulación del comportamiento y las emociones. Aquí encontramos el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente y el trastorno de la conducta. Luego encontramos los trastornos neurocognitivos,
que el trastorno neurocognitivo mayor es parte de un gran grupo de diagnósticos llamados trastornos neurocognitivos. Los trastornos neurocognitivos, pues, ¿qué son? Son un grupo de afecciones psiquiátricas que incluyen tanto el trastorno neurocognitivo leve como el trastorno neurocognitivo mayor. Y aquí se abarca pues el síndrome confesional, los trastornos neurocognitivos mayores y leves que acabé de mencionar, los trastornos neurocognitivos mayor o leve debido a la enfermedad de Alzheimer, el trastorno neurocognitivo frontotemporal mayor o leve, el trastorno neurocognitivo mayor o leve con cuerpo de Lewy, el trastornos neurocognitivos vascular mayor o leve. Eso por su parte. Y continuamos con otros más de asimismo de la categoría de los trastornos neurocognitivos, que encontramos el trastorno neurocognitivos mayor o leve debido a un traumatismo cerebral, el trastorno neurocognitivos mayor o leve debido a infección por VIH, trastornos neurocognitivos mayor o leve debido a la enfermedad por priones, trastornos neurocognitivos mayor o leve debido a la enfermedad de Parkinson, como también, por último, los trastornos neurocognitivos mayor o leve debido a la enfermedad de Huntington. Y bueno, eso por su parte de los trastornos neurocognitivos. Ahora vamos a tratar sobre los trastornos parafílicos. ¿Qué son los trastornos parafílicos? Pues los trastornos parafílicos son fantasías recurrentes e intensas de excitación sexual, pulsiones o comportamientos sexuales angustiosos o incapacitantes y que involucran objetos inanimados, niños o adultos sin consentimiento o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja con probabilidad de causar daño. Pues, ¿qué encontramos en la categoría de trastornos parafílicos? Que decíamos que son fantasías sexuales negativos, que son los trastornos de voyeurismo, trastorno de exhibicionismo, el trastorno de froteurismo, trastorno de masoquismo sexual, el trastorno de sadismo sexual, el trastorno de pedofilia, el trastorno de fetichismo y el trastorno de travestismo. Esos son los que abarcan en la categoría de los trastornos parafílicos, que ya decíamos que son fantasías intensas de excitación sexual, pulsiones o comportamientos sexuales angustiosos o incapacitantes. ¿Ya? Ok. Y con ello terminamos acerca de los trastornos que vemos dentro del manual estadístico de los trastornos del DSM-5. Nos vemos en un próximo video.